Hablemos, Lore, sobre la presidenta Dina Boluarte y su participación hoy en el aniversario. De hecho, es el bicentenario de la instalación de la Corte Suprema. La presidenta que en los últimos días ha tenido un discurso algo duro contra jueces, contra fiscales, va hoy a cumplir de manera protocolar con este encuentro, un primer encuentro oficial también de la nueva presidenta del Poder Judicial, la magistrada Yanet Tello. Pero el discurso no pasó de algo protocolar. La presidenta pidió no caer en la politización de la justicia. Dijo, hay que librarnos de ese desorden, de esa distorsión de la democracia. Pero lo que sí caló fue el discurso que dio en la actividad previa, ¿no? La presidenta, en otro evento más temprano, era un evento para promocionar el carnaval de Apurímac. Recordemos que la presidenta es apurimeña. Y sí, allí aprovechó para darle garrote a sus críticos, ¿no? La presidenta volvió a utilizar una actividad oficial para cuestionar a quienes se oponen a su gobierno. Y ahora habló de mentiras. De hecho, de un calendario de mentiras habló la presidenta. Vamos a escuchar esta frase porque era el vuelto que la presidenta ya está acostumbrando a darle a los críticos en actividades oficiales, en el podio de presidenta. Miren. Y lejos de los odios y las mentiras que nos inventan a diario, voy a hacer un calendario de las mentiras. Las mentiras de enero, las mentiras de febrero, y así sucesivamente, a ver si hacemos un calendario que titule Las mentiras. Voy a hacer un calendario de las mentiras. Las mentiras de enero, las mentiras de febrero, que titule Las mentiras. Ajá, bueno, quizá no fue tan ácida como en otras intervenciones, pero también jugaba un poco a cuestionar la crítica que recibe su gobierno. ¿Las mentiras de quién? ¿El calendario va a ser de las mentiras de quién? Interesante, esa pregunta quedó dando bote, Lore, porque finalmente la presidenta habla de quienes hacen afirmaciones falsas sobre su gobierno. Pero muchas veces ella también ha sido cuestionada por hacer afirmaciones falsas, ¿no? Sin ir más lejos, podemos hablar de lo de Davos, cuando recordaba o decía la presidenta que el país había recuperado la tranquilidad en plena ola de inseguridad ciudadana, de extorsiones o lo que pasó en La Libertad, ¿no? Entonces, la pregunta, la presidenta la pone así, la plantea así, pero también entiende la presidenta que estos momentos, estar promocionando un carnaval, son momentos donde ella puede quedar bien. Y quiso hacerlo también. Quiso hacerlo cantando unos huaynos, Lore. La presidenta tiene ya un antecedente de interpretar alguna canción en un evento público cuando era ministra de Desarrollo e Inclusión Social. De vicepresidenta, la recordaba en esa... Exactamente, cuando cantó Falsía. Esto era en un consejo regional, en un consejo de Estado regional. Bueno, ahora también quiso cantar otros huaynos. Vamos a escuchar a la presidenta en plena actividad oficial. Era promover el carnaval apurimeño, así que no quedó mal, creo, allí. Pero vamos a ver, juzguen ustedes este momento de la presidenta. ¿Quién no ha cantado esta hermosa canción del Taita Arguedas? Tambo bambino matatas, jatumayu aparatu. Ahí nomás. Yau, yau, poca puyeracha, yau, yau, poca puyeracha, y mataruranki, saray kukupi, y mataruranki, saray kukupi. Ahí nomás. Ajá, ahí estaba entonces la presidenta. La verdad es que dentro de todas las cosas que la presidenta dice, estos momentos son como una gran pausa interesante, cultural. Un bálsamo. Eso, el canto es una de esas cosas que no le sale mala. Claro, yo sería creo que ya caer en la mezquindad absoluta. A la presidenta. De hecho, me puse a escuchar estas grabaciones, están en YouTube y se las recomiendo. Grabaciones casi caseras que hacía el propio José María Arguedas interpretando estos huaynos. En estos momentos la presidenta se muestra, digamos, más conectada con la actividad oficial, ¿no? Que es lo importante, en realidad, es una actividad oficial, promover, además, ella como representante de Apurímac. Por otro lado, ya me imagino que sus detractores van a utilizar esos versos para hacer nuevos remixes virales, ¿no? A ver, veremos, ¿no? Ahí, a ver cómo se viralizan los huaynos de la presidenta. Pero
Esto me lleva a hablar también de Por el gato ronrón, me refiero. El gato ronrón, imagínate. Claro, esto me lleva a hablar de presidentes que se movían muy bien en este lado cultural, ¿no? Y que de alguna manera también hacían un trabajo extra para sus lugares de origen. ¿Ah? Lo vimos con Pedro Castillo tratando de impulsar proyectos en Tacabamba, en Chota, en Cajamarca. Era un presidente muy conectado con su localidad de origen. La presidenta... Sí, en helicóptero a su localidad de origen, ¿te acuerdas? Claro, Están quizá conectados. lo de Pedro Castillo no es el mejor recuerdo a nivel cultural, digamos, de qué mostraba Pedro Castillo. Sí, porque nunca mostró mucha información o mucha habilidad respecto a... Bueno, destinó muchos esfuerzos de gobierno para obra pública en su natal Tacabamba, en Chota. Dina Boluarte está haciendo lo propio en Apurímac, que es el momento, por ejemplo, de la Candelaria, y no vemos a la presidenta con un respaldo así tan fuerte para los carnavales en Puno, pero se entiende que ella como apurimeña también hoy día recordaba, oye, este es un pueblo olvidado, hay que sacarlo adelante, y promocionaba el carnaval. Le daba también un jalón de orejas a quien le redactaba los discursos, hoy la presidenta, ¿no? Salvo a su vocero, al señor Hinojosa. Lo que podemos entender a su gabinete de asesores, porque le ponían allí, en el resumen del carnaval, le ponían disfraces, y la presidenta leyó y dijo, no son disfraces, son trajes típicos, ¿no? A veces, digamos, en estas culturas la palabra disfraz no cae tan bien. Es que no es un disfraz. O en estos eventos culturales no cae tan bien. Es más el traje típico lo que se suele resaltar, y ahí la presidenta corregía. Pero no pregunto, no está obviamente los presidentes, todos los grandes funcionarios tienen muchos eventos, no pueden preparar cada uno de sus discursos, pero lo normal es que lo leas un poquito antes, pues no es que llegas ahí y te mandas a ver, porque si han escrito una barrabasada, simplemente vas y la lees y luego dices, no, perdón, no, así no es, o no te das cuenta sobre la marcha. Eso soy, pasó entonces, dos veces. Una chequeadita antes, pues no. No, pasó 2 veces hoy. En un momento también le ponían a más mentiras, más trabajo, y la presidenta decía, no quiero decir esta frase negativa, pero ahí vamos, y continuaba la lectura. Claro, porque terminas diciendo, además, tiene que, por más que te lo escriban, tiene que ir en función a ti, a tu discurso, a tu forma de hablar. Y además se supone que el gabinete de asesores ya debería conocer más o menos qué frases usa. Todos los presidentes, hay palabras que les gusta usar, hay palabras que no les gusta usar, hay frases que siempre repiten, tienen sus muletillas, pero normalmente tienes que revisar un poquito antes. Ahora, las frases que la presidenta nos está regalando para este calendario de frases, quizá eso también conviene decirlo, enero fue un mes lleno de frases de la presidenta, son frases que se salen del libreto, son momentos donde la presidenta está leyendo, hace una pausa e improvisa. En ese momento salen las frases más curiosas, o las más críticas, o las más cargadas de política. Es que siempre tiene que haber, todo político que no tiene la capacidad de dialogar de manera directa, de improvisar, de resolver una situación, entonces no es político, porque la comunicación tiene que ser inherente a la actividad política. Por otro lado, parece que se empieza a gestar una estrategia nueva de la presidenta, más confrontacional, más ácida o irónica, en todo caso, con mayor efecto o no. Entendiendo que además el ministro Morganquero hace unos días decía, de repente más adelante la presidenta empieza a dar entrevistas, ¿no? Como que te empiezan a sembrar el terreno para lo que podría ser una nueva aparición de la presidenta en medios. Vamos a ver, esto de la presidenta y los huaynos creo que es un bálsamo en medio de declaraciones altisonantes, criticadas desde algunos otros espacios políticos. Lore, la presidenta, y en el recuerdo de los presidentes es imposible no mencionar a Alan García, y su vinculación el rey del oratorio, criolla, el rey del oratorio, pero sobre todo presidentes en sus momentos más artísticos. Si quieres, Alejandro Toledo también cantaba un montón. Toledo con Amor, Amor, los Gaitán Castro, ¿no? Bueno, tenemos historia de presidentes utilizando el canto para conectar. Hoy lo hizo Dina Boluarte también. La historia que quería contarles es una historia que te habla de la presidenta y de su familia en la Cancillería.